Buenas tardes, equipo, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bienvenido Luis David, bienvenida Sol. Vamos a dar los minutos de conectividad reglamentarios y ya damos inicio, ¿listo? No le escucho, profe. ¿Ustedes me escuchan? Sí, yo le escucho. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo, vale. Entonces vamos a los minutos de conectividad, ya iniciamos, ¿listo?
Buenas tardes, equipo, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión de hoy, 2 de octubre de 2020. ¿Cómo están? ¿Cómo va, Sol? ¿Me escuchas? Buenas tardes, profe. Hola, Brian, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? ¿Me escuchas bien, Brian? Bien, bien, profe, sí, señor. Sí, bueno, me Buena confirma. tarde, profe. Bueno, Luis, bien. ¿Cómo va, Laura? Bien, profe. Gracias. Bueno, Buenas tardes a listo. todos. Buenas tardes. ¿Cómo va, Juan David? ¿Me escuchas? Buen día, profe, sí, señor. Bueno, listo. Sí, para que ir confirmando conectividad. Listos. ¿Cómo les terminó de ir esta semana? Bien, profe. Bueno, ¿todo bajo control? Bien, bien, profe. Gracias. Bueno, listo. Entonces, vamos a terminar la semana de la mejor manera. Vamos a cerrar el tema de gasto energético. ¿Qué dudas quedaron respecto al lunes? ¿Hicieron el ejercicio con sus familiares? Profe, yo no. Yo sí, con mi mamá. Sí, ¿cómo les fue? ¿Qué experiencia Bien, hubo ahí? chévere. Y también miramos las calorías de cada alimento y hicimos cuentas y así. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ese ejercicio que hiciste, Vanessa, de hacer ya el consumo calórico y el gasto calórico en reposo, es un ejercicio que van a profundizarlo ya en nutrición, ¿no? Pero sí, sí es chévere, sí es bonito que queden con la inquietud de la información y vayan adelantando ese ejercicio. Porque pues bueno, ya me está compartiendo. Porque de esa manera pues se determina la ingesta calórica y asimismo el gasto calórico. Y se determina si hay más ingesta calórica que gasto calórico. ¿Cómo te fue con ese análisis, Vanessa? Pues digamos que en el de mi mamá había más ingesta que gasto y en el mío había menos ingesta que gasto. Ok, ok, sí, tiene que haber una regularidad. Entonces, digamos que ahí empieza uno a sacar algunas conclusiones con esos datos, ¿no? A los demás, ¿cómo les fue con el ejercicio? Bien, profe. Pues El yo, objetivo, dime, digamos que dime, yo tengo una aplicación, yo ya les había contado, sí. que me mide Ok, sí, lo de las calorías y todo eso. sí, Entonces, más o ok. menos sé cuántas calorías debo consumir y eso. Sí, ese punto que habla Laura es importante. Si bien es cierto, ahorita hay bastantes herramientas tecnológicas que nos pueden colaborar en ese sentido, ¿no? De detectar los datos. Es más, así como Laura de pronto tiene su aplicación, hay balanzas especializadas para eso, ¿no? Las balanzas adecuadas, balanzas de composición corporal, ¿sí las han visto? Sí, que ahí le miden como la masa corporal, la masa Sí, profe, las grasa y de todo eso. bioimpedancia, ¿ves? Sí, pero, déjenme ahí un momentico. Voy a bajar aquí un momentico. Me- me- Ojo se cae, profe, ojo. Voy a mostrarles mi balanza. Esta es la que yo utilizo en mi club, ¿no? Tan picado el profe. A ver. No, pues digamos que la idea es que de pronto ustedes también identifiquen ciertas herramientas que pueden utilizar porque de alguna manera ayudan y colaboran con los datos. Quiero mostrar un tipo de balanzas, se llaman balanzas de control corporal.
Es de este tipo de balanzas. Mira, quiero mostrar este tipo de balanza, que son las que colaboran. No, Luis, no es el objetivo, pero sí que de pronto ustedes conozcan, ¿no? Este tipo de balanzas ayudan a determinar ese tipo de datos, te ayudan a colaborar. A ver, Profe, pero esta, esa si que tú pones tiene es tu- de 2 puntos o de 4 puntos. esta es de 8, de 8 sensores. O sea, Entonces, los por cuatro ejemplo, de piso y tiene los dos de mano, ¿sí? y en el momento en que tú te paras en la balanza, bueno, el mecanismo, espérate, corro esto, y una vez hacemos el ejercicio para que todos aprendamos algo y enriquezcamos nuestro conocimiento a raíz de este tipo de situaciones. A ver, ya corre aquí mi computador. A ver si me ven ahí. Listo. A ver, este tipo de balanzas, a ver si la ven. Bueno, ahí. Este tipo de balanzas está compuesta de esta manera. Ahí me ven mejor, ¿cierto? Tiene su balanza normal, ¿cierto? Y compone de una segunda parte que se desprende. Se desprende esta parte, se desprende esta parte, ¿sí? Entonces, esto tiene unos diodos, exactamente estas de 8. Como pueden ver en la parte de plantar, tiene 4. Uno, 2, 3, 4. Y en la parte de manos, porque esto tú te paras acá, ustedes dicen a su deportista, que tomen de 2 manos, se toma 2 manos, el procedimiento es que el deportista toma 2 manos, se sube, ¿sí? Y empieza a hacer la medición. Y a partir de ahí, saca una serie de datos. ¿Listo? Entonces voy a aprenderla para que ustedes la observen. ¿Qué datos aporta, profe? Entonces no sé si me observan ahí. Ahí en este momento pues la balanza está en ceros. Es en el momento que uno va a tomar el dato al deportista, la balanza pide unos datos. Entonces, los primeros datos, aquí tú bajas como invitado. Entonces, el primer dato que le pide es la edad. Pide la edad. Entonces uno le gradúa la edad, entonces uno gradúa la edad, ¿sí? Bueno, en este caso no podemos hacer mucho el ejercicio. Algunos me dicen que hagamos el ejercicio completo. ¿Hacemos el ejercicio completo? ¿Quieren que pensemos a alguien? Listo, pero entonces no tendría aquí el deportista como tal. Profe, su merced, súbase, tranquilo. Sí, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que estas balanzas están adecuadas para mayores, cuando ya haya un desarrollo biológico corporal, ¿sí? Digamos que si uno va a pesar a niños, si uno va a pesar a niños, no le permite dar unos datos correctos. ¿Listo? Entonces, el primer paso que hay que hacer es ubicar al deportista con este aporta los datos después de los 15, 16 años. ¿Listo? Muy bien, entonces, permíteme, voy a ubicarme y hacemos el ejercicio completo, ¿listo? Y aprendemos a manejar este tipo de balanza, ¿les parece? Listo, profe. Sí, profe. Listo. También un momento.
El profe se está poniendo el bikini. Respeta. El Dobok. Bueno, muchachos, aquí ya me estoy acomodando para que hagamos el ejercicio completo. A ver, un momentico, estamos acomodando aquí. La balanza de composición corporal. A ver. A ver. A ver. Listo, muchachos. Entonces, vamos a enseñar la metodología de pesaje con este tipo de balances de composición corporal. Esta es una balanza de tipo Omron. ¿Listos? Es una balanza de tipo Omron, balanza de control corporal, en la que pues nos va a colaborar, ¿no? Entendiendo el tema de la tecnología, si bien es cierto, tenemos que también apoyarnos en ella. Dejo la aclaración que también debemos conocer el cómo sacarlo, de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, ¿no? Sí, también como profesionales en cultura física y deporte debemos también tener la capacidad de hacer esos cálculos de manera manual, pero como lo debatíamos hace un rato, apoyarnos de la tecnología también es bueno. Entonces, digamos que esta es una balanza hombro en donde nos va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos va a dar 6 datos. 6 datos. ¿Listo? Dentro de los cuales, dentro de los datos que me puede dar esta balanza hombro está el índice de masa corporal, nos puede dar el porcentaje de grasa corporal, nos puede presentar la grasa visceral, que es diferente a la grasa corporal, entendiendo que la grasa corporal es la grasa subcutánea y la grasa visceral es la que encontramos en nuestras arterias o tejidos internos. ¿Listo? Nos va a dar el porcentaje de músculo esquelético, nos va a dar el metabolismo basal, que justamente es el que logramos detectar la clase pasada, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Con los cálculos que hacíamos. Sí, sí, señor. Exacto, entonces pues digamos que este tipo de balanza ya nos pueden dar ese dato, ¿no? Y nos dan un dato muy curioso, muy interesante, que es la edad corporal. Nos va a dar la edad corporal, ¿listo? La edad corporal, estas balanzas se refieren a la edad corporal, es a esa edad biológica de nuestro cuerpo, que es diferente a la edad cronológica, ¿cierto? ¿Sí, sí me hice entender? Una cosa es la edad cronológica que ustedes tienen por calendario y otra cosa es su edad biológica que de acuerdo a sus hábitos y su estilo de vida, su cuerpo se mantiene. ¿Listo? ¿Claro los datos? Sí, profe. Sí, sí, señor. Listo. Esa sería como la edad biológica también, profe. La ¿A edad eso también se le biológica, sí emplea señora. cuenta? Ok. Edad biológica, sí, también lo podemos entender como la edad biológica. Efectivamente, también lo podemos determinar como edad biológica. La balanza lo habla como edad corporal. ¿Listo? Este tipo de balanzas es interesante que lo logren, que la logren hacer su ahorro, ¿no? Esa es la invitación que siempre les he hecho desde las primeras sesiones. Es un ahorro donde ustedes tienen que empezar a hacer poco a poco. Y ustedes ir fortaleciendo su arsenal profesional, ¿listo? Entonces, ¿en qué consiste este tipo de balanzas? Vamos a colocar ahora aquí un poquito. Acerquemos. Entonces, esta balanza
Esta balanza, ¿sí me observan ahí? Sí, señor. Listo. Esta balanza se compone de su balanza base. Obviamente en la parte inferior van a encontrar los 4 receptores del peso y su segunda parte, que es donde ingresamos los datos. Tiene su base frontal, su pantalla, donde el momento en que uno ingresa los datos, pues ahí nos va a empezar a hacer sus cálculos, ¿listo? El mecanismo de funcionamiento de esta balanza es que tiene unos diodos, estas de 8, hay de varios diodos, ¿no? Como el compañero, creo que era Cristian o Camilo nos apoyaba. Hay unas, depende de los diodos, también es la calidad de información que nos va a dar. Hay unas que son de 2 diodos, de 4, de 6, hasta de 8. Estas de 8 diodos, o sea, es decir, que la información que nos puede dar es mucho más certera y más fidedigna, ¿listo? ¿A qué se refiere con los diodos? Resulta que para que esta balanza haga los cálculos corporales, el momento en que subamos, nosotros vamos a tener contacto con estos diodos, que los estoy señalando acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso es importante que lo hagamos de manera de tipo descalzo. Tiene que ser sin medias, ¿listo? ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo hace contacto con estos diodos, ella va a tomarse unos segundos, de cálculo. En el momento en que subamos y empecemos a hacer el cálculo, va a tomarse unos segundos y va a empezar a hacer un análisis interno corporal debido a las microfrecuencias corporales por la cantidad, por la densidad, estos diodos toman densidad acuosa, es decir, miden la resistencia eléctrica corporal, ¿sí? Entonces, en el momento en que hagamos contacto con estos diodos, ella va a empezar a medir qué tanta resistencia hay en nuestro cuerpo y así mismo va a determinar esos valores, ¿listo? Ya es un mecanismo interno y programado que pues tiene este tipo de balances que nos va a colaborar mucho con esos datos, ¿listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo no logré captar exactamente cómo, o sea, cómo le, no entiendo. ¿Qué exactamente, Luis? ¿Ya me escucha, profe? Es que se me corta el micrófono. Sí, O sea, exactamente, pues al unir el pie, sí, la planta, sí. con esa máquina, exactamente cómo hace para medir qué es lo que está leyendo del cuerpo. O sea, Eh, eh, no. estos son unos diodos. Bueno. Hacemos, vamos a hacer contacto nuestros pies en esta parte inferior y mis manos, las manos van a esta parte superior. Va a haber un contacto. El momento en que ella empiece a establecer ese contacto con nosotros, va a hacer una serie de mediciones y cálculos internos de acuerdo a la resistencia que tengamos corporal. Es decir, estos diodos van a percibir qué tanta resistencia, hablando eléctricamente, tenemos dentro de nuestro cuerpo. Es decir, ella va a empezar a analizar, va a hacer sus cálculos de acuerdo a percibir, de acuerdo al percibir qué resistencia tenemos interna hablándolo eléctricamente. A partir de ahí empiezan a hacer unos cálculos internos logarítmicos, este tipo de balanzas. ¿Sí me hice entender? Sí, Ya, profe, o sea, ya, eso lo entiendo, ya entrar, pero ya entrar a medir, pues, qué microvoltios y qué frecuencia baja utilizan, pues, digamos que eso ya es algo técnico que, pues, no entraríamos a determinar. Pero digamos que este tipo de balances están diseñados justamente para hacer cálculos a raíz de esa resistencia, de esa frecuencia eléctrica que podamos transmitir a través de nosotros. Recordemos que nuestro cuerpo está a mayor porcentaje ¿en qué? Nuestro mayor porcentaje corporal es ¿en qué? agua, En agua, ¿no? agua. Exacto. Entonces, por eso mismo hace que hagas esa serie de cálculos. ¿Claro? Sí, algo así, profe. Listo. Igual tendremos que ahondar ese tipo de funcionamiento de estas balanzas. ¿Listo?
Ahora vamos a hacer el procedimiento. Vamos a hacer el procedimiento de cómo haríamos el pesaje a un deportista en este tipo de balanzas. ¿Listo? Listo, señor. Listo, profe. Vale. Entonces, en primera medida, tiene que estar descalzo. Obviamente es importante que el deportista, cuando vayamos a hacer el pesaje, pues que esté descalzo, que esté con la cantidad de- el menor peso posible, ¿listo? Porque justamente es el mecanismo corporal, ¿listo? Tomamos la parte superior de la balanza, la vamos a prender, primer paso, la prendemos, va a tomar unos segundos mientras que calcula el propio peso y nos va a dar esta primera pantalla. En la que va a ingresar los datos. Aquí está costado ahora. Dice ahí. Profe, no sé si soy solo yo o es que se le escucha como muy lejos o ya, de hecho casi ni se le escucha. A ver, me acerco. Ahí, Ahora sí, profe. ahí, por ejemplo, nos va a pedir el primer dato. ¿Qué dato? Va a La empezar a edad, pedir ahí qué primer Edad. dato. Edad, listo. Profesor, después pide empezamos a edad. estatura. En este caso, voy a poner mis 35 eneros. Y le damos. Profe, no se aleje el micrófono, por favor. Qué pena ser tan cansón. ¿Listos? En este caso, ponga la edad. En este caso, voy a poner mis 35 eneros. Y ahí le damos set. Vea, set. Ahora nos va a pedir qué? Género. Estatura. Género. Ah, género, Género. género. Entonces nos lanzó una figurita ahí. Una figurita para la persona derecha, si es hombre o mujer. Entonces el género, es el género ahí. Voy a subir un poco esto aquí para que me escuche mejor. A ver, ahí género masculino y le doy set, ingresar. Ahí, ingresar. Ahora me pide qué. Ahora me pide qué. Estatura. 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 Estatura, listo. Yo estoy alrededor de los 1,60 y... ¿Cuánto es? 1,67. En centímetros, ¿no? Estatura en centímetros, mírenla. ¿Se observan? Sí, señor. Listo. Después de eso le damos... acá. Cuando le damos otra vez este opinómetro, nos va a dar un resumen de la información. Cuando oprimimos este botón nos da un resumen de la información. Edad, estatura y se ponen ceros. Ahí nos quiere decir que por favor subamos al deportista sobre la balanza. Entonces, le decimos al deportista,
A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, sí, señor. Le decimos al deportista, ¿me escuchan ahí? Que tome de las dos manos y que se remita a la balanza. En este momento tomo mis dos manos y subo a la balanza. Tengo que tener los brazos al frente. Súbeme la cama. Profe, esa Le medición digo a mi deportista, se hace en ropa interior, ¿cierto? sí, en este caso lo estoy haciendo con mi ropa normal, pero la idea es que entre menos Ah, peso sí. tenga, Sí, yo sé, pues profe, va a ser pero más efectivo. ¿Listo? Esperamos unos segundos a que la báscula del dato y empieza a arrojarnos el siguiente dato. Entonces, me arrojó los siguientes datos. Entonces, atentos. Peso, me arrojó el primer dato, el peso. ¿Cuánto peso? 66,5. 66,5 kilogramos, ¿listo? Pues bueno, estamos ahorita hablando, haciendo el ejercicio, pero pues tengo que hacerlo, se supone que es sin la ropa, ¿no? Ropa interior. IMC. Ya le oprimimos este dato, este botón. 23,8. Arriba dice peso IMC. Préstame un esferito, le mostramos a los muchachos cómo es. Préstame un esferito. Resulta que en la parte inferior de la báscula nos empieza a dar una serie, ¿sí ven estas lineecitas pequeñas acá cortadas? Sí, señor. Esta es un indicador de la balanza. La misma balanza ya viene graduada para dar ciertos indicadores. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven acá abajo, aquí hay un signo. Hay un menos, Aquí un hay cero, un cero, un más y al lado un doble más. un doble más. O sea, ¿Qué ese nos sería, indica eso? pues que si está bien, está mal, está normal, Eh, está sobrepasado. perfecto. Sí, señora, justamente ya viene el criterio, viene ya el análisis gráfico de qué situación está. Y dentro de cada símbolo hay tres. Entonces, dentro del menos tenemos tres indicadores, dentro del cero, tres indicadores, dentro del más hay tres y dentro del doble más hay tres. ¿Qué me quiere indicar eso? Que dentro del menos, muy bajo, medio, alto. Dentro del cero, bajo, medio, alto. Dentro del más, bajo, medio, alto. Dentro del doble más, medio, alto, bajo. ¿Claro? Sí, señor. Entonces, este primer dato de IMC que me da la balanza corporal me está diciendo que estoy en un 23,8. De acuerdo a la balanza, estaría como. En medio alto, Normal dice. alto. Exacto. ¿Qué interpretación le daríamos? Normal alto, Está profe, ¿no bien. dice? Normal alto. O sea, estoy dentro del rango normal de mi IMC, pero estoy en mi borde De superior. Estoy en mi extremo superior, que si de pronto sigo aumentando algo de peso graso sería, de pronto ya me pasaría a la zona de más, ¿cierto? Ya muy superior. ¿Listo? Sigamos con el siguiente dato. Oprimimos acá el siguiente botón. Este primer botón es el que me da los dos datos, miren. Peso e IMC. Yo le vuelvo a oprimir ahí. Me vuelvo y me da peso.
Eso debe ser, ahí. Siguiente dígito, siguiente tecla. Grasa y músculo. Nuevamente, grasa corporal y porcentaje muscular, sí, señora. Entonces pasemos allá a ver cómo que me arrojó la balanza. Grasa corporal. Ahí dice que están más alto. La balanza me dice que de acuerdo más. ¿Listo? Con un Sí, 24.4% de grasa corporal. Ahora vamos. Siguiente dígito que nos va a apoyar. Músculo. dice que está normal en medio. Normal medio. Normal, zona media. Con un 38%. 36. Perdón, 36, sí, señora. ¿Listo? Sigamos. Siguiente dígito. Edad biológica y la otra no se ve bien. Kilocalorías. Calorías. Entonces ahí llegamos al dato. De pronto estamos tratando de sacar de manera manual. Ahí. Vamos a mirar cuántas kilocalorías. Ese es el basal, ¿sí? En reposo. 156. 1500. Ese no tiene la del cero ni el menos, profe. No aparece ahí abajo los cositos. No, porque justamente es el consumo, ese consumo sí es individual personal, porque ya es de acuerdo al estado físico que se Entiendo encuentre lo la que... peli. ¿Listo? Siguiente dato. Aquí también está. 34. Edad biológica. ¿Listo? Es el siguiente dato de edad biológica, que de acuerdo a ese primer pesaje me dio 34 años, mi cuerpo tengo, pues de acuerdo a ese dato que me dio, tengo un año menos en mi edad biológica. Con entrenamiento, esa edad biológica baja. ¿Listo? Sí, señor. Tenemos el último dato. Grasa visceral. Grasa visceral. Esa dice que está en medio alto. Sí, Normal, alto. normal alto, efectivamente. Entonces, digamos que esos datos, con esos datos, ustedes pueden empezar a determinar muchos factores. Con estos datos, ustedes pueden tener indicadores de sus deportistas, empezar a hacerles un seguimiento, ¿no? Hacerles un seguimiento en su hoja de vida deportiva. Siempre procuren hacerlo mensual, periódicamente. Al hacer ustedes mensualmente, pueden empezar a determinar las particularidades individuales de cada uno de sus deportistas para que así mismo empiecen a tomar decisiones, ¿sí?
Estos, bueno, ahorita en el mercado no sé en cuánto estará, no sé en cuánto estará en la pregunta de Luis, pero sí son costositas, ¿no? No sé ahorita en cuánto estará. Pueden preguntar, verlo en internet, no sé, un momentico, entren ahí a internet. Si quiere Luis, entra ahí, abre otra pestaña y colócale Omron, a ver en cuánto están ahorita. Omron HBF 514C, Está en $110, profe. $110. Entonces hagamos la conversión. ¿Cuánto está el dólar? 3.874. Multiplíquelo, Cristian, y hágame el favor. Aquí hay unas de 440.000, de 573.000, de 419, Exactamente. 484.000. Esta en su momento me costó aproximadamente eso, ¿cierto? Fue como alrededor de los 100, sí, Pues sale 384.500, más lo que sea sí, de envío y todo eso, me imagino. exactamente. Entonces, de ahí para arriba, ya es de acuerdo a la referencia, de acuerdo a los diodos que tenga, ¿sí? De acuerdo hay unas más sencillas, esta es una de las más completicas que hay, pero pueden haber unas más sencillas, hay unas que son más sencillas, que pronto son más asequibles. Entonces, de esta manera, usted con esta serie de datos, muchachos, ustedes empiezan a tecnificar sus procesos deportivos. Un deportista que usted le tenga estos datos al día, mes a mes, es un deportista que va a estar inquieto a seguir continuando su proceso deportivo. Porque ustedes también en su quehacer profesional van a encontrar deportistas que ni siquiera les guste la competencia, deportistas que ni siquiera les guste ir a competir. Van a encontrar personas que van a llegar a ustedes simplemente por estar bien con su estado físico. Van a encontrar personas que van a llegar a ustedes simplemente para mejorar su calidad de vida. ¿Y cómo van a mejorar la calidad de vida? Pues bajándole sus indicadores de grasa corporal, subiéndole sus porcentajes musculares de masa muscular, haciéndole un control del peso, haciéndole un plan de entrenamiento a esa persona que quiere llegar a ustedes a hacer beneficioso su proceso. Y ustedes con esta serie de datos, sea que lo saque de forma manual, en apoyo a las aplicaciones que Laura nos compartía, o en apoyo a esta serie de herramientas, pues hombre, ustedes van a mostrarle el trabajo a su entrenando y asimismo, pues va a hacer mucho mejor su labor, ¿ok? Claro, equipo, Sí, señor. pueden ahorrarlo, ¿no? Eso pueden ahorrarlo, pues, eso lo pueden ahorrar y pueden hacer la inversión para que la tengan ahí. La utilizo Esa mucho por es lo la idea, que, profe. señor, Esa es la idea con la ayuda de Dios. en nombre de Dios, los invito a que hagan ese esfuerzo. Siempre les he invitado a eso, a que hagan su arsenal profesional, su buena balanza, sus buenos instrumentos, su buen adipómetro. Ahorita ustedes poco a poco van adquiriendo sus elementos. También pueden adquirir permíteme un momento, les traigo otro para mostrarles, esperen. Profe, yo estoy detrás de un oxímetro. Señor, Yo estoy haciéndole la cacería a un oxímetro. sí, claro, porque es que ese es práctico para que tú le tomes tanto la frecuencia cardíaca como el La oxígeno en sangre. saturación, para ver si la persona está saturando correctamente y
Pues lo usan mucho en los médicos, pero es muy bueno para cuando uno hace ejercicio, que el deportista no se le vaya a desmayar a uno. Primero eso, y segundo un control de frecuencia cardíaca de acuerdo a la intensidad del ejercicio, y le aplican fórmula Carbone. Sí, sí, profe, estoy detrás de ese, con la ayuda de mi Dios. Ay, En profesor. nombre de Dios, logren conseguir cosita a cosita. Cada semestre propónganse a una cosita diferente. Que ustedes terminen ya su carrera y ustedes terminen con un buen arsenal. Profe, Laura se propuso un novio por semestre, ¿eso cuenta? Permítame un momento ya, espérenme. Vamos a organizarnos acá. Bueno, muchachos, creo que para tomar la saturación de oxígeno en sangre se me quedó en la academia, lo tengo en la academia, pero entonces para la próxima clase se las enseño, ¿listo? Pensé que la tenía acá, ¿vale? Para que Profe, también conozcamos. ¿dónde usted, Señor, qué pena lo interrumpo tanto, dónde usted tranquilo. está camellando en lo de Taekwondo? ¿Ya abrieron el espacio? Sí, muchachos, efectivamente lidero el Club Deportivo Ilioyan, que tiene más de 14 años de experiencia en entrenamiento deportivo en atletas de taekwondo, donde se ha manejado a deportistas a nivel Bogotá, Selección Bogotá y demás, en donde este momento, no, ahorita soy muy precavido con la situación, quiero ser muy cauteloso, más allá de la práctica deportiva y más allá del ejercer profesional, quiero primero respetar la salud de mis deportistas. Entonces, hasta que no haya un poquito más de tranquilidad con este tema de la pandemia, del virus, quiero evitar. Por los momentos los estoy asesorando y entrenando de manera virtual. Yo sigo con ellos de manera virtual, haciéndoles sus procesos deportivos. No es lo mismo, sí es claro, como se lo digo yo siempre a mis deportistas, no es lo mismo, no es fácil. Los recursos se limitan, tanto pedagógicos como técnicos, pero es preferible. Yo prefiero cuidar a un deportista a no quemarlo con un contagio y que ya yo ya no, y que yo ya no tenga un deportista menos en competencia. Entonces, de nada me sirve la afán y la premura si después voy a perder un deportista más adelante que posiblemente me vaya a dar un podium en algún evento. Entonces, es de más bien guardar la paciencia, cordialmente invitados, todos, Vanessa, Juan David, Cristian, Sol, Brian, Laura, Luis David, cordialmente invitados.
para cuando tengan la oportunidad, el espacio y la disponibilidad. Con mucho gusto aquí lo recibo para que disfruten de taekwondo y disfruten de aquí del espacio. Entonces, para que puedan hacer su práctica, sea quieran hacer su actividad física, quieran conocer de taekwondo o que podamos aplicar algunas pruebas, ¿no? Yo soy muy amante del tema a las pruebas eh, diagnósticas de seguimiento y precompetitivas. Entonces, para que cordialmente invitados, hacemos test, sino que aparte de los test, yo hago unas pruebas, unos topes precompetitivos con mis deportistas para ir cualificando quién lo tengo en buenas condiciones para yo la competencia. Pero entonces, que se dé la oportunidad de manera natural, ¿no? De manera natural. Ahorita por el momento, tranquilos, toca conservar la paciencia, pero cordialmente invitados a todo, ¿listo? Pueden buscarlo por Profe, gracias. internet. Ahí por YouTube tenemos un canal, ahí de pasito sea la cuña, ahí de pasito sea la cuña, ahí tengo un canal, se llama Club Taekwondo Ilioyan, un término coreano. Entonces ahí manejamos bastante deportista, de todas las categorías. Infantil, preinfantil, juvenil, categoría mayores. Profe, pero no tiene la dirección de pronto por ahí a la mano, con eso uno la anota ahí Esto y ya esto sabe. es Ciudad Alsacia. Esto es Ciudad Alsacia. Esto es Ciudad Alsacia. Esto es la Boyacá con 12. ¿En qué Esto es parte, profe? Es que yo vivo La casi que Boyacá. ahí mismo. Esto es la Boyacá con 12. Esto es cerca. ¿Ustedes conocen este centro comercial nuevo que hicieron el Edén? Sobre la Boyacá. Un Sí, centro sí, comercial señor. nuevo que hicieron el Edén, detrás del Edén, justamente. Detrás del Edén. Ahí detrásito del Edén, pegadito al Edén es Listo, profe. Muchas gracias. Toca es que nos parte de avise Bavaria. cuando habilitan el escenario para ir a darnos pata entidad. En nombre de Dios, cuando ya tenga las instalaciones adecuadamente instaladas, allá los espero y hacemos un buen ejercicio, porque sí me hace falta. Caramba. Vale. Bueno, equipo, entonces, de esa manera, pues les hemos hecho una retroalimentación, un repaso sobre la medición, de cómo hacemos esa medición corporal, haciendo siempre la invitación que hagan ese objetivo. No sin antes olvidar que también existen otras herramientas. Recuerden esta tabla de metabolismo basal con este nomograma. Recuerden los factores que afectan ese gasto energético. Y también recordar que depende de la intensidad y la duración de ese ejercicio, pues hace la diferencia en ese gasto energético, ¿sí? Vuelvo y digo, ya se han hecho muchas investigaciones respecto a eso. Ya hasta recursos tecnológicos tenemos con este tipo de balanzas que hablamos hoy. Y también hay unas tablas donde ya nos pueden dar unas indicaciones de cuánto se consume de acuerdo al ejercicio. Esas tablas nos han indicado, por ejemplo, en este ejercicio que les quise proponer aquí, y es que, por ejemplo, se quiere saber qué gasto energético tuvo un deportista de remo cuando hizo 30 paladas por minuto durante 30 minutos, ¿sí? Entonces, los datos que tenemos es que gracias a diversas investigaciones sabemos que aproximadamente un consumo de un litro de oxígeno nos va a generar unas 5 kilocalorías.
Hay que partir desde esa base fundamental de unos ítems de referencia que ya las investigaciones nos han dado, en donde 1 litro de oxígeno genera una energía más o menos de 5 kilocalorías, hablando en consumo de oxígeno y ese esfuerzo. Entonces, partiendo del hecho de que aproximadamente una cantidad de oxígeno consumida en 2 litros de oxígeno por minuto, haciendo el cálculo, aproximadamente en 30 minutos habrá consumido 60 litros de oxígeno. Haciendo la multiplicación, esos 60 litros de oxígeno por las 5 kilocalorías, podemos haber determinado que hay 300 kilocalorías de gasto energético bruto de ese deportista de remo. ¿Listo? Ahora, hablamos de que Profe, qué pena, un momentico para un pantallazo, qué pena, profe. acá atrás, mire ahí, Ya, profe, qué pena, gracias. listo. Ahora aquí, por ejemplo, ya sabemos que ese deportista de remo hizo sus 300 kilocalorías de gasto energético bruto, pero como su nombre lo dice, es un gasto energético total. Tenemos que restarle las calorías que gasta ese deportista en reposo. Entonces le hacemos la operación que hicimos la clase pasada. Le detectamos su metabolismo basal y le detectamos su superficie corporal, que al ejemplo nos indica lo siguiente. De acuerdo a la tabla, nos da 38 kilocalorías por metro cuadrado por hora, y de acuerdo al nomograma, nos indica que de acuerdo a su peso de 81,8 kilos, 81,8 kilos, pues ese es el ejemplo del deportista, y que mide 183, pues en el nomograma nos da 2,04 metros cuadrados de superficie corporal. Haciendo la multiplicación, 38 kilocalorías por los 2,4 metros cuadrados nos da 78 kilocalorías por la hora. Y como estamos determinando que son 30 minutos nomás que remó, pues lo dividimos en 2, el cual sería 39 kilocalorías por minuto, por media hora, por 30 minutos. Entonces, esas 300 kilocalorías que le detectamos en el remar en esos media hora, se la restamos a 39 kilocalorías de su metabolismo en reposo. Eso nos da un total de 261 kilocalorías de gasto energético neto, porque ya le restamos el total del remar menos las basales, que son las mínimas para su funcionamiento del cuerpo. Entonces, neto, esas 30 minutos, esas 30 minutos de remo, hubieron 261 kilocalorías, ¿no? Pues este cálculo se hace de manera manual, ¿sí? Por el fin de que entendamos de dónde sale, ¿no? Ustedes como profesionales en cultura física y deporte debemos entender de dónde es que salen esos datos. Ah, profe, pues que a mí la balanza ya me bota ese dato. Pues sí, la balanza ya le bota el dato del metabolismo en reposo, pero pues tenemos que saber de dónde sale, por qué sale. ¿Listo? Profe, creo que ahí está la respuesta a una de las preguntas, problema del Prezi, ¿no? Sí, señor. Y digamos, yo ya hice el Prezi y yo ya respondí esa pregunta, pero pues no estoy diciendo que quedó mal, sino desde otras cosas que yo ya había estudiado. Pero entonces Ah, no, digamos eso que está muy es bien. eso, pero en otras palabras. Eso está muy bien. Eso está muy bien. El momento Ah, que listo. ustedes complementen con bibliografía y lo logren complementar, es bienvenido. Es bienvenido porque construimos conocimiento. Listo, profe. Gracias. Ahí activo la Ahora cita. bien, muy bien. Ahora bien, estas mediciones han hecho, esta serie de mediciones también han hecho que, que se hagan muchos datos, se genere mucho dato. Entonces, por ejemplo, se generan datos de cuánto se consume, por ejemplo, de estar sentado, cuántas calorías se consume de estando de pie, cuánto se consume estando caminando, cuánto se gasta lavándose y vistiéndose, bañándose, ¿sí? O sea, hay mucha investigación donde ya nos arroja mucho dato
y que ese dato pues nos sirve simplemente saberla manipular e interpretar. Más que ponernos a hacer los cálculos es saberla interpretar. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo de muchas investigaciones. Por ejemplo, se le quiso detectar el gasto energético a este empleado de una mina, a un minero, sí, a un minero, entonces donde se le detectó todo su quehacer en el día, todo su quehacer en el día. Entonces, del dormir, ¿cierto? Temas no profesionales, cuando se refiere a no profesionales es temas normalmente que todos tienen que hacer para ir al trabajo, que es estar sentado, estar de pie, caminando, bañarse y vestirse, jardinería, ciclismo, ¿cierto? De pronto se va en bicicleta para el trabajo y se devuelve. Y se le quiso medir todo eso sumado al trabajo. El trabajo tuvo que estar sentado, tuvo que estar de pie, tuvo que estar caminando, cortando, talando, cargando. Entonces esas mediciones se hacen por tiempo, primero que detecten ustedes el tiempo, ¿sí? El tiempo empleado en una semana, aquí ya lo suman. ¿Cuántas horas tuvo eso en una semana? Y por minutos. Entonces, por ejemplo, hablan de que este empleado duró durmiendo una semana, durante la semana, todas las noches de la semana duró un total de 58 horas y media durmiendo. Habla de que estuvo 38 horas sentado, 38 horas y 37 minutos sentado. Estuvo de pie 2 horas y 16 minutos. Estuvo caminando 15 horas. Estuvo bañándose 5 horas y 3 minutos. Estuvo haciendo jardinería 2 minutos. Estuvo haciendo bicicleta 2 horas y 25. Mientras que iba y venía del trabajo, eso se le sumó en la semana, daba 2 horas y media. En el trabajo duró 15 horas sentado, duró 2 horas de pie, duró 6 horas caminando, 6 horas 43 minutos, duró 1 hora cortando, 6 horas talando, 12 horas, 6 minutos cargando, ¿sí? En el momento que se le haga este ejercicio a este empleado, determinándole cuánto tiempo en cada oficio. Y aquí en esta tabla está la tasa de gasto energético por oficio, por tarea, por minuto. Entonces, ¿cuántas kilocalorías se gastan en un minuto durmiendo? 1,05. ¿Cuántas kilocalorías se gastan en un minuto sentado? 1,59. ¿Cuántas kilocalorías se gasta de pie en un minuto? 1,8. ¿Cuántas calorías se gastan caminando un minuto? 4,9. ¿Cuántas calorías se gasta usted bañándose en un minuto? 3,3. ¿Cuánto se gastó este señor en jardinería en un minuto? 5 calorías. ¿Cuánto se gasta en kilocalorías en un minuto montando la bicicleta yendo y viniendo del trabajo? 6,6 kilocalorías. Y así sucesivamente con todos los trabajos que hizo. Sentado, 1,6 allá en el trabajo kilocalorías. Duró de pie 1,8 de pie en el trabajo, 1 kilocalorías. 6,7 kilocalorías por minuto, minutos caminando. Y así sucesivamente las demás tareas. Entonces aquí lo que se hace es multiplicar este tiempo que se gastó en esa actividad por esa tasa de gasto energético por minuto. Pues si este señor duró 58 horas y 30 minutos durmiendo en la semana, pues se multiplica esas 58 horas, 30 minutos por 1,05 y nos va a dar el total de kilocalorías en la semana que se gastó haciéndolo. Ah, profe, que es que yo no lo quiero hacer por semana, sino lo quiero hacer por día. Pues hágalo por día. Entonces no se gastó 58 horas durmiendo en un día, sino durmió 8 horas. Entonces 8 horas dormí, entonces 8 horas por 1,05, que es el dato que, es el que les informo yo. Son datos ya establecidos por cada oficio que uno hace en el día a día. Pero es un promedio, profe. Eso es promedio de acuerdo a qué, a la intensidad y depende de la labor. Sí, correcto, pero ahí está dando datos como muy exactos, ¿no, profe? Porque digamos, ahí no se está mirando la ley de la individualización. No, claro, obviamente pues se está haciendo el ejercicio con un señor que hace sus trabajos día a día con su trabajo. Obviamente esto entra a modificarse por ciertos factores, que es de acuerdo a la intensidad y el tipo de actividad.
O sea, esos resultados son es del minero. Sí, señor, estos son resultados. Este es Ah, un ya, ya, ya. ejemplo. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo que yo quiero darles de cómo se detecta las kilocalorías en una persona haciendo sus trabajos día a día. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer con ustedes mismos. Bueno, ustedes hacen una tabla y empiezan a decir cuánto estoy durmiendo en el día, cuánto tiempo me demoro sentado, cuánto tiempo estoy de pie, cuánto camino en el día, cuánto estoy estudiando, cuánto estoy haciendo trabajos, cuánto tiempo estoy montando bici en un día. Y lo que hay que sacar es la tasa de gasto energético de lo que equivale a 1 minuto de kilocalorías por esa actividad que usted hace. Aquí lo que está es el ejemplo de lo que se gasta este señor minero. Pero entonces la tasa de gasto energético sí es general, ¿sí? Esa tasa de gasto energético sí es general, sí señora, claro. Pero es que eso también depende de unos factores. Por ejemplo, aquí quiero traerles este mismo ejercicio, se hace también con algunas actividades deportivas. Aquí le tengo unos datos de algunas actividades deportivas y de una vez contrastado con un peso. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo esa tasa de gasto energético, por ejemplo, en el voleibol, en la danza aeróbica, en el ciclismo. Aquí aclara que ese es tipo ocio, es decir, no es de competencia, tenis, de natación haciendo un crawl lento, de patadas hablando del fútbol americano, una carrera de 5 minutos o el esquiar ya en una competición cuesta arriba. Entonces, lo que quiero traer a acotación es que hay un gasto, hay una tasa de gasto calórico de acuerdo a la actividad, que es la que uno tiene que multiplicar por los minutos, de acuerdo al gasto de minutos de esa actividad, y ahí le da cuánto se va a consumir por esa actividad. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una tabla de actividades, contra pesos en kilogramo. ¿Listo? Entonces, para una persona que aproximadamente está oscilando entre los 50 kilos, perdón, los 50 kilogramos, cada minuto de juego de voleibol le está consumiendo 12,5 kilocalorías. Que si jugó media hora voleibol, pues entonces multiplique esto por 30 minutos. ¿Listo? Por 30 minutos, a ver cuánto le fue su gasto energético en ese voleibol en esa media hora. Ah, que no jugué media hora voleibol, que jugué 40 minutos, entonces multiplíquelo por 40 minutos. ¿Ok? Aquí abajo tengo un ejemplo de una persona que hizo una hora de tenis, por una persona que pesa 68 kilogramos aproximadamente. Entonces busquemos el tenis y busquemos el promedio de 68 kilogramos. Entonces está aproximadamente unas 7,4 kilocalorías por minuto de tenis. Esa persona que pesa 68 kilogramos. Pues entonces hay que hacer la conversión. ¿Cuánto jugó? Una hora. Entonces 74 kilocalorías de ese minuto de tenis por los 60 minutos. Aquí la tengo abajo. 7,4 por 60 minutos. ¿Qué fue lo que jugó? Pues ahí le determinó los 444 kilocalorías en esa hora de tenis que se dedicó a jugar. El ciclismo. Entonces, para el que pesa por ahí 77 kilogramos. Entonces, hay una tasa de gasto metabólico por minuto, kilocalorías por minuto de 7,7 a ese que hace ciclismo de manera eh, Profe, vuelvo, insisto, esto es rutinaria. un dato promedio, ¿cierto? Sí, porque es que, vuelvo y digo, depende de la intensidad. Aquí habla de que es un ciclismo tipo ocio, mire. ¿Sí? Hay una tasa metabólica aproximada de 7,7 kilocalorías por minuto. Entonces, si lo hizo por minuto y lo hizo, por lo general, ¿cuánto hace Luis cuando sale a hacer ciclismo? Pues cuando entreno Nada porque no ha salido.
¿No ha salido? Cuando O sea, entreno cero, lo juicioso, multiplicamos por cero. cuando entreno juicioso, me hago 5 horas, 4 horas. Hace 5 horitas, entonces hagamos la conversión, esas, ¿cuántos minutos nos dan esas 5 horas? 300 minutos. Pero, profe, 300 minutos, entonces hágalo por favor por 65 kilos. 65 kilos. Ah, bueno, entonces su tasa metabólica en el ciclismo es de 6,5 kilocalorías por minuto. Entonces, 6,5 por cuánto, Laura? ¿Por 300? En minutos, sí, profe. Entonces, ¿cuánto le da? ¿1950 calorías? ¿Kilocalorías? Kilocalorías. Profe, eso no, es que es lo que yo digo, eso es muy poquito, ¿no? Pero es que si la hizo bien. Pues 6,5 por 300. Sí, claro. Uy, no, entonces me toca andar, ¿qué? ¿15 horas? Y ahora, eso es lo que lo hizo en esas horas de ciclismo de ocio. ¿Listo? Profe, ¿y cuántas calorías puede tener una hamburguesa? Así un Ahí es promedio. donde usted tiene que empezar. Ahí lo que toca, ahí es donde toca empezar a determinar la ingesta calórica. Entonces mirar cuánto le aporta el gramo de pan. Entonces, cuánto le pesó el pan de la hamburguesa. Cuánto le aporta de kilocalorías en la carne, de acuerdo a los gramos de la carne de la hamburguesa. Tiene que pesar la carne, cuántos gramos de Pero carne que le metió la un hamburguesa. promedio, profe, así un promedio, ahí a lo chambón, un promedio. ¿Cuántas calorías tiene una hamburguesa? No, por eso te digo, digamos que es muy relativo porque yo te puedo decir, hay que pesar la carne, hay que pesar el pan, si el pan es integral, con qué aceite se fritó esa carne, si es con cebolla, sin cebolla, tomate, cada elemento que tú le vayas a meter, eso es una ingesta. Le dejo esa tarea a Luis para la próxima clase. ¿Cuánto nos aporta una hamburguesa? Bueno, esta semana me hago una hamburguesa. Y empiezas a hacer el contenido calórico de esa hamburguesa y la contrastamos cuánto tendríamos que hacer en kilocalorías de ejercicio físico para compensar ese gasto, Sí, profe, para compensar esa ingesta, pero esa ingesta de esa hamburguesa. ¿Cuánto tendríamos que hacer? porque es que ese dato me parece muy poquito lo que se quema realmente en kilocalorías, ¿no? O sea, muy poco. Y es mucho lo que consume uno, lo que está ingiriendo. Ese es el análisis, ese es el análisis que como profesional usted debe hacer y suministrárselo a sus entrenandos. Depende de la actividad deportiva y depende del deporte, ¿sí? Listo, profe, listo, buen dato. Porque con esos datos es que ustedes empiezan a tener un arsenal de argumentos y empieza usted a llamar a su deportista y sentarlo al banquillo y decirle, bueno, deportista, o sea, aquí vamos a hacer un plan de entrenamiento, pero yo tengo que verificar primero sus fuentes energéticas, obviamente identificando el deporte, qué tipo de deporte es, qué vía energética va a utilizar. Primero hacer una identificación general de lo que vamos a hacer, para dónde vamos, si es una competencia o si es un objetivo personal de salud, ¿sí? Primero establecer el objetivo y a partir de ahí empieza a determinar esos datos. Bueno, usted cuánto pesa, cuánto mide, cuánto es su IMC, como ustedes fueron muy juiciosos y ahorraron y ya se compraron su balanza de composición corporal, entonces ustedes lo pesan en su balanza, le toman la oxidación en sangre, ¿sí? Y empiezan a sacarle toda esta serie de datos. Usted dice, bueno, hoy, 1 de octubre, 2 de octubre, está pesando esto, su IMC esto, su composición de grasa es esto, su porcentaje de grasa es esto, su porcentaje muscular es esto, ¿sí? Su edad biológica es esto, empezamos. ¿Cuánto está comiendo? ¿Qué ingestas tiene? ¿Usted está desayunando? ¿Sí está desayunando? ¿Qué está desayunando? Y empieza a hacer el cálculo. Bueno, un huevo, ¿cuánto me aporta un huevo?
¿Usted con qué lo fritó? ¿Usted frita el huevo? ¿Qué aceite es? ¿Sí me hago entender? ¿O lo frita con mantequilla? ¿O lo frita con aceite de oliva? En agua, profe, en agua. ¿O en agua? ¿O se lo come crudo? Bueno, todo, hermano, ustedes tienen que volverse un interrogatorio porque ustedes entre más datos tengan, ¿sí? Pues ustedes empiezan a determinar, no, este deportista me está comiendo más de lo que estamos gastando, o al contrario, estamos gastando más de lo que este deportista me está comiendo y lo voy a llevar a una desnutrición, ¿sí? De esa comida que está ingiriendo, cuánto es hidratos de carbono, cuánto es proteína, cuánto es lípido. Y asimismo empiezan ustedes a enlazar, 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 enlazar. Y se vuelven unos profesionales técnicos, coherentes. Su deportista se va a sentir protegido, medible, supervisado. Uy, no, mi entrenador me está midiendo hasta qué como, qué hago, qué, pues hombre, se siente haciendo un seguimiento profesional. Y así cada vez va sintiendo usted mayor porcentaje de éxito en su profesión y mayor porcentaje pues de éxito en sus objetivos deportivos o competitivos o personales de su entrenando. Así de sencillo es esto, con datos en la mano. En el Moodle les envié una tabla de otra bibliografía, espero la hayan visto. Hay una tabla de otra bibliografía, contrasten. Ahí hay una tabla donde también les habla de caminé, comí, dormí y tal actividad, y ahí habla sobre un gasto calórico de acuerdo a esa actividad. Obsérvenla, mírenla, compárenla, hagan su análisis, su debate, y en el Prezi nos vemos. ¿Claro? Sí, señor. Tengo otra tablita que también nos da un indicador. Estos son indicadores, ¿no? Todo va sobre números, donde se habla que sobre lo que es la composición corporal. La composición corporal también habla mucho, pues justamente por eso es que se hace esta tasa metabólica del nomograma. Este nomograma nos determina la superficie corporal y de acuerdo al tamaño del cuerpo, pues así mismo hay un gasto energético. Entonces, de acuerdo, muchos estudios han corroborado eso y aquí quise traerle uno de ellos, ¿sí? En donde se determina edad, hombres, mujeres, kilogramos, se hizo un estudio, estatura y gasto energético y se determinó, haciendo estas mismas actividades, dormir, estar sentado, de pie, caminando y actividades recreativas, 8 horas durmiendo, 6 horas sentado, 6 horas de pie, 2 horas caminando, 2 horas en actividades recreativas. A todos estos personajes que están aquí descritos hicieron esta misma actividad, ¿cierto? Y se determinó que depende de la composición corporal, del tamaño del cuerpo, así mismo hay un gasto calórico. Entonces se determinó que los que tienen un poco más de IMC, es decir, son más pesaditos y más grandes, tienden a hacer un consumo calórico mucho más grande. ¿Listo? Listo, profe. Ese equipo, de esta manera, terminamos la sesión de hoy. No sin antes expresar mi felicidad de compartir con ustedes fisiología del ejercicio. Es un gusto, una pasión todo este tema de la academia, la fisiología del ejercicio, y donde nos da muchas herramientas de cómo abordar a nuestro deportista. Nos vemos el día lunes para continuar con el siguiente tema. Listo, por favor. ¿Tenemos entrega cuándo? Profe, eso le iba a preguntar. El 7 si El no estoy 5. mal. ¿5? El 5.
este lunes, el 5. O sea que hasta hoy podemos, o sea, si yo ya tengo el resumen hoy ya lo puedo cargar. Si ya lo O tienen sea, claro, yo la llego, cla- ya, sí, ya volví. señor. O sea, la clase del lunes ya hace parte del pro de la siguiente entrega. Sí, total, claro, 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 total, claro. Claro, no, ya el lunes arrancamos otro tema. La entrega del lunes es los temas hasta hoy, esos 3 temas que vimos. Listo, profe. Muchas Entonces, gracias. hágame ese debate en el lunes, en el Prezi, y nos vemos en el Prezi. ¿Listo, Vanessa? Gracias, profe. ¿Listo, Chao, Laura? muchachos. Éxitos a todos y al profe ¿Listo, también. Juan David? Cristian, Soldamaris, Brian. Listo, profe. De cumpleaños Gracias. le recibo el oxímetro, profe. El lunes, mi compromiso es venir con el oxímetro y hacer aquí un ejercicio también, a ver cuánto estoy oxidando aquí. No, ¿Cuánto pero estoy, para que me lo cuántos, regale de cumpleaños. tiene que ahorrarlo, muchachos, esa es la invitación. Vanessa, Juan David, Cristian, Sol, Brian, Laura, Luis y los que nos estén Trabaje, escuchando, de manera sincrónica, quiero verlos finalizando su carrera profesional con su buen equipo profesional, su buena balanza, su buen cronómetro, su buena adipómetro. Mucho que ustedes digan, hombre, salimos es a hacer buenas cosas y a ser buenos, no a ser parte del montón, sino ser buenos. ¿Listo? Por favor. Y cuando yo pueda abrir aquí mis instalaciones, bienvenidos. Gracias, profe. Chao. Vale, Listo, profe, profe. Éxitos, gracias. Muchas gracias. bendiciones. Chao. Gente que descanse. Éxitos. Gracias, profe. No se jarte mucho. Hasta luego, profe, gracias.